Carlos, a nombre de Pacífico Business School y agradecerles por acompañarlos en esta charla virtual Actualidad Económica y Entorno Empresarial, claves para el análisis, a cargo de nuestro querido profesor Carlos Parodi. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Pili, muchas gracias a la PBS por la oportunidad que me da de presentar algunas ideas y muchas gracias a todos los que están conectados. Creo que es un muy buen espacio que ha creado la PBS con el objetivo de estar siempre al día con lo que está pasando, ¿no? Gracias, Pili. Eh, Carlos, quisiera nada sí, más, perdóname, antes de comenzar tu presentación, quizás darle unas indicaciones a todos nuestros asistentes. Primero, agradecerles el haberse conectado hoy y también quizás pedirles que durante toda la sesión podamos mantener nuestros micrófonos y cámaras apagados para no perder el dinamismo de la clase del profesor Parodi. Y así también pedirles, por favor, que si tienen cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacerle al profesor, a través del chat estaría perfecto. Lo ideal es que las preguntas no sean tan extensas para poder absolver la mayor parte de ellas. Sin más preámbulo, Carlos, profesor de nuestra querida Universidad del Pacífico, investigador y también profesor de Pacífico Business School. Te doy el pase, Carlos. Bienvenido. Gracias. muchas gracias, Pili. Gracias a la PBS por la oportunidad que me da. Como les decía, este es un esfuerzo que hace la PBS para que vean ustedes que la PBS es mucho más que simplemente hacer las clases, sino que es una institución que lo que busca es estar en permanente contacto con ustedes, actualizándolos todo lo que se pueda. Así que nada, vamos a hablar de cómo está la economía peruana, cómo está la economía mundial, cómo está la geopolítica mundial. Así que espero sea muy entretenido lo que he preparado para ustedes. Y lo primero que quiero presentarles, que pensaba ponerle otro título, la verdad, pensaba ponerle lo bueno, o si quieren, lo que hay que mantener. Miren, si hubiera que definir cómo está la economía peruana hoy día, la economía peruana es una economía que crece, no crece mal, crece bien, y además en un contexto de estabilidad monetaria. Esto, como saben, significa que la inflación está dentro del rango meta del Banco Central, aunque podría empezar a salirse dado el aumento internacional del precio del petróleo. ¿Ok? Sobre eso vamos a hablar en un rato más. ¿Cómo estamos en crecimiento? Miremos si quieren los 3 últimos años. En 2023 estuvimos en una recesión leve, pero recesión al fin y al cabo. El fenómeno del niño fue determinante, pero luego hemos empezado a crecer a un buen ritmo, ¿ah? Considerando la coyuntura política por la cual pasamos, ¿no? En 2024, 3,33, en 2025, 3,44, y lo que se estima para 2026 es 3,2. O sea, estamos un poco por encima de 3. No es malo, pero vamos a ver qué impide que no sea más. Y además, ¿por qué tendría que ser más? La razón por la cual la economía sigue creciendo es porque la inversión privada sigue aumentando. La inversión privada, como saben, representa 80% del total de la inversión en el Perú y en 2025 aumentó a la enorme cifra de 10%. Y quiero acá precisar que cuando hablamos de inversión privada, no solamente pensamos en la gran mina o en el gran banco, ¿no? Sino que tanto aquel pequeño vendedor de emolientes en cualquier esquina del Perú, o aquella persona que vende helados en cualquier lado del Perú, también es un inversionista privado. Entonces tenemos que sacar de la cabeza que inversión privada es solamente los grandes, no todos. ¿Ok? En el Perú, de cada 10 soles que se invierte, 8 los invierte el privado y solo 2 el sector público. ¿Ok? Más aún, si ustedes comparan 2025 con el promedio prepandemia, 2001-2019, que fue 7,2% anual, este ritmo de acá es más alto. Y esto constituye, de hecho, una paradoja, ¿no? Porque ante tanto enredo político, ¿cómo puede ser que esto crezca tanto? Vamos a ver, con calma. Respecto a datos de inflación, ahí tienen los datos de inflación hasta 2025.
Recuerden que el rango meta del Banco Central es entre 1 y 3. Y lo que el mismo Banco Central proyecta para este año es 2,2, aunque esto va a depender mucho si se alarga o no la crisis esta de Estados Unidos con Irán. ¿Ok? Si es que eso se alarga, esta cifra se puede ver complicada. ¿Ok? Estamos exportando como nunca en nuestra historia. Yo estudié hace 1000 años en la universidad, pero si a mí me hubieran dicho, mientras era estudiante, que Perú un día iba a exportar por 93.000 millones de dólares, simplemente no lo hubiera creído. Y hubiera hecho es imposible. Ahora hemos llegado a esa cifra en 2025 y se estima para este 2026 108.000 millones de dólares. Tenemos la deuda pública más baja de América Latina y por distancia. Y eso es otra cosa súper buena porque eso le da al país mucha credibilidad. Es decir, cuando el Perú quiere endeudarse, le cobran una tasa de interés muy bajita si es que quisiera endeudarse. Por último, entre las noticias positivas, tenemos un déficit fiscal, que es el exceso de gastos sobre ingresos del gobierno, dentro de la regla o de la meta o del límite que tenía el Ministerio de Economía a inicios de año. Vamos a complicar un poco la cosa, porque esto último se puede complicar para 2026. ¿Y por qué? Porque en 2025 el Congreso ha aprobado una serie de leyes que suponen más gasto público. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo puede el Congreso aprobar más gasto público si es que no tiene iniciativa de gasto? Y la respuesta tiene que ver con una interpretación que le han dado a la ley. En la Constitución dice claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, punto. Y lo que ha hecho este Congreso, que ya pronto se va, es interpretar ese artículo del siguiente modo. Ha dicho, ok, es cierto, pero eso solo se aplica al año en curso, pero no al año que viene. Entonces, en 2025 aprobaron muchas leyes de mayor gasto para 2026 y naturalmente en lo que va del año siguen aprobando cosas para 2027. Lección uno: si el gobierno que entra es responsable, entonces no va a tener holgura para poder gastar mucho. Al contrario, va a tener que empezar a cuadrar las cuentas. Es decir, esta es la bomba de tiempo número uno que va a recibir el nuevo gobierno. Si es responsable, tiene que encontrar la manera de ajustar gastos y tratar de aumentar ingresos, ¿ok? Para que no se descuadre el asunto. Eh, Todo eso es bueno, pero acá viene lo malo, o lo negativo, o lo que hay por arreglar. Primero tenemos una debilidad institucional persistente, ¿no es cierto? Hay muy baja credibilidad en instituciones como el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, esto es demasiado importante porque esto significa que en verdad los problemas de la economía no están precisamente en lo que en los cursos deben recordar llamamos resultados económicos, no están en el PBI, por ahí no están. Están en lo que sirve como base para que la economía avance. Y eso que sirve como base se llaman instituciones. Y en el Perú hay credibilidad muy, muy bajita. Da la sensación que es como si el Estado no pudiera hacer casi nada, o sea, no puede hacer ni siquiera una elección, un proceso de elección, ¿no? Entonces, cuando se pierde credibilidad, realmente se pierde todo. Miren, una prueba que lo que digo es real es que si tuvieron la paciencia de ver los 3 debates que hubo antes de la primera vuelta, nunca se tocó la economía. Y esto reafirma, y deben acordarse del curso de análisis del entorno, reafirma lo que siempre les decía, que en el Perú se piensa que la economía es solamente el PBI, las exportaciones, todo eso, que lo tenemos bien. ¿Se acuerdan que siempre les decía la economía es mucho más y la economía tiene que conseguir que el bienestar de la población aumente? Cuando ese bienestar no aumenta, se producen estas idas y venidas en el campo político porque la población anda frustrada buscando una solución. Si a eso le suman las narrativas X, Y o Z que hay,
van a entender la segunda vuelta en el Perú. Hemos tenido 8 presidentes en 10 años y van a ser 9 a partir del 28 de julio. Digo, si es que antes no sale el presidente actual. No lo sabemos, porque están juntando firmas. Entonces, tenemos un presidente cada año, más o menos. ¿Ok? Lo peor es que lo hemos normalizado. Estamos totalmente acostumbrados a que cambien de presidente. Yo estoy seguro que si ahora ustedes le preguntan a cualquier persona, mencióname 6 ministros, yo creo que podría con esfuerzo nombrar 3 o 4. O sea, ha llegado a no importarnos. Y eso es muy grave porque eso implica que la institucionalidad está en cero, pues, ¿no? Ahora, dicen que la política no afecta a la economía, pero eso depende de cómo lo vean. No es que un 3.4, 3.3 o un 3.7, como ocurrió en febrero, sea una mala cifra necesariamente, sino que la pregunta es cuánto más podría crecer Perú si no hubiera problemas políticos. ¿Qué ejercicio he hecho? Muy fácil. Hoy los precios de las materias primas, de los metales en particular, están altos. Busqué el momento previo en que también hubieran estado altos, y eso fue 2003-2012, y los precios más o menos se parecen. Pero en el 2003-2012 crecimos 6% al año. Ahora estamos creciendo 3 y pico. Entonces, esa diferencia con 6 es el costo de la política. O sea, sí impacta. Y como veremos en un ratito, hoy día el INEGI publicó cifras de pobreza. La conferencia de prensa fue a las 10 de la mañana y tengo los datos de hoy, ¿ok? Y conversaremos ahí sobre la necesidad de crecer 6 y no crecer 3. Tenemos que crecer más. Lo otro es lo sabido, ¿no? Hay muy poca conexión con el bienestar y esto genera un clima que no es precisamente un clima de paz y tranquilidad, ¿no? Es un clima de frustración de muchas personas que se, o sea, lo que primero que hay que hacer es entender esa frustración. No tienen nada, no han tenido nada y no tienen nada y han pasado no sé cuántos gobiernos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo un gobierno en el Perú va a tomar medidas para elevar el bienestar de todos, sobre todo los más necesitados, para que vivamos todos en paz? El siguiente punto tiene que ver con un dominio del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Acá hay que decir un par de cosas, sobre todo una, que yo diría que el presidente del Perú ya ha sido elegido, se llama Senado. El Senado es el presidente del Perú. ¿Ok? Si ustedes leen el reglamento del Senado y las funciones que tiene, es casi todopoderoso. Tanto es así que les pongo un solo ejemplo. El presidente del país, sea quien sea, no lo puede disolver. Solo puede disolver la Cámara de Diputados. Nada más. Ejemplo 2. Los diputados dicen que van a ser los encargados de hacer las leyes. Ya, pero di la verdad completa, pues. Ellos van a hacer los proyectos de ley que van al Senado. Y el Senado decidirá si es que los promulga, los mejora o los simplemente elimina, sin posibilidad que diputados vuelva a hacer una modificación o algo por el estilo. El Senado es todopoderoso. Y por último, tenemos la bomba de tiempo 2 y la bomba de tiempo 3. La primera, recuerden, es que el exceso de gasto que va a tener que hacer el gobierno porque ya son leyes, salvo que hay una opción en lo anterior, que es la siguiente. La opción es que el Ministerio de Economía lleve esas leyes al Tribunal Constitucional, que es el ente encargado pues, de interpretar la Constitución, para que las anule. ¿Ok? El problema con eso es que hay muchas leyes que implican aumento de sueldos para funcionarios públicos. Entonces es difícil que se anule. Por eso esa es la bomba de tiempo número 1, pero se puede ajustar un poquito. Bomba de tiempo número 2, precio del petróleo. El Perú es un país que importa petróleo, ¿ok? Para decirlo al revés, Perú no produce petróleo. Necesita traer del exterior petróleo. Y ese precio del petróleo está subiendo de una manera alarmante ya. Ahora volveremos sobre eso con un gráfico. La otra bomba de tiempo número 3, es que sí va a haber fenómeno del Niño. Es cierto que este tema de las corrientes marinas puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Tanto es así que hasta hace un mes
no se esperaba fenómeno del Niño. Pero hubo un cambio en las corrientes y ahora se espera un fenómeno del Niño entre moderado y fuerte, que comenzaría en junio. ¿Ok? Es decir, gane quien gane, debería, y estoy dando ya una opinión mía y personal nada más, convocar a los mejores en cada área, no importa su ideología, si es izquierda o es derecha, porque lo que se viene es muy complicado para el Perú. Y si quieren agregarle una bomba de tiempo 4, es que la economía mundial está creciendo muy poquito. Ok, ahora, ¿qué cosa hace, de qué depende que el país no solo crezca más, sino que el bienestar se expanda a todos? Ahí están las condiciones: protección de los derechos de propiedad, seguridad, sistema judicial confiable, gobierno honesto, estabilidad política y mercados competitivos. Quizás algo del punto 6 tenemos, algo, ¿ah? No todo, pero de los 5 primeros no tenemos nada. Se dan cuenta que el problema de la economía no está en los indicadores económicos clásicos, sino está más bien en el contexto institucional. Perú, para volver a crecer, antes tiene que volver a creer. Y eso depende de las personas que nos gobiernan. Tienen que convencernos que debemos creer, que vale la pena volver a creer. Tienen que convencernos de eso. Porque cuando esto no funciona, la economía crece menos. Estamos creciendo 3 y no 6 como podríamos crecer. Eh, y entonces, acá dice 4 climas, pero son 5 en realidad. Entonces, acá está la siguiente bomba de tiempo. La economía mundial, acuérdense ustedes del curso que Perú solo produce el 0,3% de lo que el mundo produce. Es una economía muy pequeña. Eso es lo primero que hay que tener clarito. ¿Ok? Y entre 2000 y 2019, esa economía mundial jaló a Perú en el sentido positivo de la expresión 3,8% al año. ¿Cuánto viene jalando desde 2023? 2,7, 2,8. Un punto menos. Recuerden en la analogía, si ven a la economía mundial como un tren, las locomotoras están avanzando más lento. Perú, que es un simple vagón, está avanzando por lo tanto más lento. Entonces, aquí va a haber, el nuevo gobierno va a tener que lidiar contra 4 bombas de tiempo que no le va a dar espacio, si quieren, para poder vivir una luna de miel con la población. Y la gente quiere resultados rápidos, pero no se van a poder conseguir. Y esta no es una situación precisamente muy feliz, ¿no? Porque recuerden que el Senado puede destituir al presidente con 2/3 de los votos, ¿no? 60, 40, 60 votos, chau. Y no podemos estar en este plan de cambiar presidentes cada año, ¿no? El Niño de junio a noviembre, el problema político ya lo conversamos, Trump, que sigue, bueno, haciendo cosas, a ver, desde el punto de vista de la economía, no deseables, ¿no? Porque lo peor que se le puede hacer a una economía es meterle incertidumbre. Y Trump le está colocando incertidumbre, no solo por el petróleo, que ya es un ruido enorme, sino que ayer ha anunciado que le va a subir los aranceles. Escuchen esta triangulación, ¿ah? A todo lo que entra a Estados Unidos proveniente de Europa. ¿Y por qué? Porque Europa no lo está apoyando a Trump en la guerra con Irán. ¿Y por qué Europa no lo apoya? Porque Irán sigue permitiendo que pasen los barcos por el estrecho de Hormuz con gas que va a Europa. Es decir, el gas que Europa necesita para existir viene del Golfo Pérsico. Entonces, Europa, me imagino yo, ha leído de esta manera las cosas, ¿no? Ha hecho, opción uno, me junto con Trump, Irán me corta el gas y Europa colapsa. Pero le ganamos a Irán juntos, pues. Opción dos, me quedo con Irán para que deje pasar el gas. A juzgar por lo que estamos viendo, ha optado por la opción de dejar pasar el gas, ¿no? Y eso implica que no se junte con Trump para atacar Irán, ¿ok? Yo lo que creo acá es que estamos ante una segunda guerra fría. Si la primera guerra fría fue Estados Unidos, Unión Soviética el siglo pasado, ahora es Estados Unidos, China, ¿ok? Eh, Estas proyecciones, naturalmente que 2027, por lo menos para Perú, es un misterio, o sea, no les pediría que no lo tomen muy, muy en serio,
Pero para este año se espera un crecimiento de 3,2%, como les mencionaba, que no está mal. Si lo comparamos con los demás, no estamos mal. Lo que sí preocupa acá es que las dos economías más grandes de la región, que son Brasil y México, están creciendo muy poquito. ¿Y saben qué pasa? Que Brasil y México son como los referentes del barrio. Y esas dos están creciendo muy poquito. Y esa no es una buena noticia tampoco. O sea, no la tiene todas consigo quien gane la elección, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué riesgos podemos tener? Bueno, la economía mundial crece menos, ¿no? Tenemos tensiones geopolíticas por todos lados, ¿no? No sé si ustedes tienen este dato, pero los impactos económicos del conflicto de Rusia con Ucrania son los peores desde la Segunda Guerra Mundial. Pueden incluir en el medio la guerra de Vietnam, lo que quieran. O sea, lo de Rusia-Ucrania ha sido terrible. Y si a esto sumamos Estados Unidos-Irán, y si a esto sumamos el muy probable conflicto China-Taiwán, estamos recontra complicados. ¿Y por qué China-Taiwán? ¿Qué tiene eso? Bueno, Taiwán produce el 95% de los microchips del mundo que permiten nuestros televisores, plasma, nuestros celulares, nuestras laptops, todo funciona con chips. Ahí hay un rollo que no se está viendo que podría ponerse muy complicado. Tres, el tema del petróleo. Cuatro, niño. Cinco, aranceles, de acuerdo con Trump, sin una dirección. Tú no sabes para dónde van los aranceles. Seis, hay una incertidumbre respecto de las tasas de interés de la Reserva Federal. Miren, el 15 de mayo asume Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal. Él es conocido en los Estados Unidos como un halcón. ¿Qué cosa es un halcón? Es una persona que prioriza mucho la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central, o sea, de la Fed. Y Trump, como ustedes saben, se ha caracterizado por permanentemente llamarle la atención, por decirlo menos, al presidente de la Fed, Jeremy Powell. Pero ahora no sé si Walsh va a dejarlo. No, no lo sé, es un otro frente abierto en Estados Unidos. China se puede desacelerar más. ¿Por qué? Porque está en medio de un problema inmobiliario. Hay una especie de burbuja inmobiliaria en China que no se termina de arreglar. ¿Ok? Pero a pesar de ello, de todo lo que he dicho, hay un aspecto favorable para Perú, que son los precios de los metales. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que estén subiendo los precios de los metales si todo se ve complicado? Y la respuesta es justamente por eso. Me explico. Lo tengo en una diapo, así que podemos avanzar un poquito. Ahora vuelvo sobre eso. Miren, ¿cómo impacta el conflicto de Estados Unidos con Irán sobre países como Perú, ¿no? De hecho, el petróleo sube y el oro sube. Vamos a ver la relación en un minuto. Pero las empresas necesitan hoy, la clave hoy es, aunque esto suene a poco, va a tener que hacer una apuesta. Si la apuesta es que la guerra entre Estados Unidos e Irán es breve, entonces esta subida del petróleo va pronto a volver a la normalidad, va a bajar pronto. Pero ¿qué cosa es breve? 3 meses más, 4 meses más. Pero si la empresa apuesta que la guerra va a ser más prolongada, los efectos sobre la inflación y sobre la contracción de la economía serán más prolongados. ¿Ok? Es muy complicado, sobre todo viendo cómo se comporta Donald Trump, saber hacia dónde, cuándo tomará la decisión bueno, de terminar con la guerra, ¿no? Lo que me queda claro a mí es que Trump pensó que era más fácil el tema de Irán, pero no es fácil el tema de Irán. Irán es un país que tiene la bomba atómica, para empezar. O sea, tiene muchas cosas, tiene mucha fuerza, es complicado, es complicado. Ahora, ¿cómo este choque geopolítico, me refiero al aumento del precio del petróleo, ¿no? Afecta directamente a Perú, para que tengan claro cuáles son los canales. Primero hay un canal energético, ¿no? Se contrae la oferta de petróleo y el precio sube. Y eso eleva los costos de producción para las empresas. Dos, comienzan a subir los precios de los combustibles y comienza a subir todo. Entonces el poder de compra de la población cae y por ende las empresas entran en dificultades. ¿Se dan cuenta? O sea, si sube el petróleo, sube todo como estamos comenzando a verlo, ¿no?
las bolsas se caen, no necesariamente la peruana, pero en general, las bolsas que están basadas en cotizaciones de empresas productivas no vinculadas con minería, se caen, ¿ok? Se tenderían a caer. Y además, el nivel de comercio a nivel global se empieza a contraer. ¿Por qué? Porque cuesta más el combustible, ¿no? Dentro de Europa ya hay empresas aéreas que han anunciado que para 2027 habrían cancelado, claro, todavía no han sido comprados los pasajes, no se le perjudica a nadie, pero por temas de precio de petróleo habían cancelado 20.000 vuelos, ¿ok? Este es un dato. Claro, porque si es que sube el petróleo, sube el combustible del avión y entonces se hace más caro y entonces la gente viaja menos y el turismo se perjudica. Miren todos los impactos que esto tiene. Ahora, vamos con la otra bomba de tiempo. Miren el niño. Fíjense, acá hay niño débil, moderado, fuerte y extraordinario. Vamos primero a los extraordinarios que son ya demasiado fuertes. Con color azul, el fenómeno del niño de 1997-1998 y con color amarillo 1982-1983. En los dos, la economía peruana entró en recesión, cayó el PBI, ¿ok? Eso está clarito. Entonces, lo que tenemos ahora que rezar, porque no se me ocurre otra cosa, es que este trazo de color ocre que ven, o marrón que ven a la izquierda, se estabilice en moderado o en la línea de moderado a fuerte, pero no más. Pero eso no lo sabemos. Eso es incierto hasta ahora, pero los estudios que hay, no solamente acá en Perú, apuntan a decir que el fenómeno del niño en Perú estaría entre moderado y fuerte. Y como puse en una diapo previa, se vería entre junio y noviembre. Y ahí hay lluvias, hay desborde de ríos, temperaturas suben, hay sequías, mar caliente, se perjudica agricultura, se perjudica construcción, se perjudica pesca, ¿ok? Y agricultura es alimentación, ¿ok? Por ende, esto también impacta sobre el PBI. Ahí está, pues. Si Trump está buscando un nuevo orden económico mundial, creo que se vería más o menos así. Este, lo que está con color azul serían los países que se alinearían con los Estados Unidos y aquellos con color rojo, los que se alinearían con China. Obviamente todo esto está sujeto a cambios, ¿no? Es una proyección de lo que podría pasar Perú alineado con China, ¿no? Este, creo que no hay mayor discusión ahí. Pero si ustedes miran qué ha pasado en el mundo, miren cómo la geopolítica ha cambiado. Este mapa de acá, estos dos mapas de acá, lo que le presentan es quién era el principal socio comercial de cada país del mundo. Por socio comercial me refiero a con qué país exportabas e importabas más. Si ven el año 2000, mírenlo nomás, color que predomina, azul. Azul, Estados Unidos, Perú en azul. Es decir, el país con el que se comerciaba más, me refiero a nivel mundial, era Estados Unidos. Ahora miren abajo, 2024, China. O sea, Perú pasó de tener como principal socio comercial a Estados Unidos a China en 24 años. ¿Se dan cuenta? Y China se comió África. O sea, a ver, lo que yo veo acá es que el mundo está en un periodo de transición hacia un nuevo líder. Cada siglo ha habido un líder, ¿ok? Creo que ese nuevo líder es China. Por mucho que se moleste Estados Unidos y que haga lo que haga, no veo cómo le puedes dar la vuelta a esto. Es muy complicado. Hay una frase poco feliz en Estados Unidos sobre América Latina. Em, Voy a cambiar las palabras porque es una grosería, ¿ya? Estados Unidos dice, América Latina es una basura, pero es mi basura. No usan la palabra basura, usan las palabras hijos de P, ¿ok? Pero son mis hijos de P. Te dicen a China, no te metas. China simplemente lo que hace es sigue comprando, sigue invirtiendo, sigue comprando y comprando, y prácticamente ya tiene América del Sur por lo menos casi completo.
¿ok? ¿Se dan cuenta cómo va aislando a los Estados Unidos? Lo va aislando. Entonces, ¿por qué es que el oro sube? ¿Por qué sube la plata y por qué sube el cobre? Miren, entre 1945 y 2024, el dólar ha sido lo que en economía se llama activo refugio. Es decir, ante cualquier turbulencia, comprabas dólares para estar cubierto. En el caso de Perú, cada vez que venía una elección, la gente volaba el dólar simplemente. ¿Ok? Entonces el dólar era tu refugio, era tu seguridad. Pero desde que entró Trump, por las razones que están escritas abajo, ha dejado el dólar de ser el activo refugio. ¿Y cuál es entonces ahora? Oro, plata y cobre. Y eso es lo que explica por qué los precios de los metales están al alza. Oro, plata, cobre. Perú produce oro, plata, cobre. Podría producir mucho más si no hubiera tanto antiminería, por supuesto, y estaremos nadando en billetes. Pero bueno, las cosas son como son y listo. Entonces, a lo que quiero llegar es, y esta es la pregunta clave para empresa, si es que esto se va a sostener o no. Es decir, si es que los inversionistas van a seguir comprando oro en lugar de dólares o van a regresar al dólar. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? El yuan, que es la moneda china, no pinta porque los chinos sostienen que su manera de llegar al mundo no es vía moneda, sino es a través de inversiones, lo como acabamos de verlo. Eh, los BRICS no se ponen de acuerdo para nada, el euro ya no fue, o sea, el dólar no tiene suplente en este momento. Entonces los inversores han encontrado en el oro, en la plata y en el cobre al suplente. Y Perú es tercer productor de cobre del mundo, detrás de Chile y Congo, primer productor de plata del mundo y décimo productor de oro del mundo. O sea, Perú puede, frente a todo lo complicado que hemos dicho, tiene eso a favor. Pero para eso necesitamos que la minería formal progrese, aumente. Hay muchos proyectos, pero dependen pues del manejo del gobierno, que, bueno, reciban la licencia social, esta historia, ¿no? Miren, Perú depende de la minería. No hay forma de no reconocerlo. Esto no significa que tengas que aceptar minería que contamine el medio ambiente, que vaya contra otros ciudadanos de comunidades campesinas. No, pero tampoco puedes hacer que no hagas nada. O sea, tienes que permitir que la minería funcione. Porque qué raro, ¿no? Todos se van contra la minería formal y la ilegal, nadie dice nada, esa sí está bien. Esa es la que contamina, esa es la que no pasa por estudios ambientales, esa es la que no paga impuestos. La otra, ahí lo dejo. Ahora, ¿por qué creería que esto va a durar del dólar bajo relativamente hablando? Miren, esta es una encuesta de hace 2 meses o 3 más o menos. Se le preguntó a los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo si es que este año comprarían más oro o mantendrían sus reservas en dólares. 95% han contestado que va a comprar más oro. Es decir, se asume que este enredo de Estados Unidos con el mundo va a llevar a que se compre más oro. Ojo que la popularidad de Trump está cayendo en Estados Unidos. ¿Ah? El último dato del domingo que acaba de pasar, según Gallup, Trump es aprobado por solo 34% de la población. Es la primera vez en no sé cuántas décadas que un presidente de Estados Unidos tiene tan baja aprobación. Claro, ¿cómo no va a tener baja aprobación si a pesar que Estados Unidos tiene petróleo, igual ha subido el combustible en Estados Unidos? Y ustedes saben que en Estados Unidos la gente agarra el auto hasta para ir a la esquina. Para que sean idea de lo que estoy diciendo, el precio del litro de cualquier combustible en Estados Unidos se ha duplicado. Sí, se ha duplicado. Duplicado. ¿Ok? Ya. Tipo de cambio. Acá, 2018 igual 100 para que se pueda hacer comparable los países. Miren bien Perú. Perú con color negro, fíjense ustedes que hasta más o menos enero de 2025 el tipo de cambio estaba recontra estable. ¿Se acuerdan? 370 por ahí más o menos. Y de ahí ha comenzado a caer, porque la gente se fue al oro. ¿Y qué pasó en enero de 2025? Bueno, no quiero sonar insistente
Ustedes saben que yo trato de ser muy neutro, pero en ese momento entró Trump al poder en Estados Unidos. Noten, si uno compara el tipo de cambio de Perú con el de Chile, Colombia y México, algo salta a la vista. El de Perú es más estable. Y no hay duda que es más estable. Y en economía la estabilidad paga bien. Tenemos un tipo de cambio estable, relativamente hablando, pero vamos a ver más data. Ahí tienen lo que les decía con data al 29 de abril. Miren el cobre, compárenlo con enero de 2024. O sea, están hablando de una duplicación del precio del cobre. Miren el oro es de locos, ¿ah? Más del doble. Miren el zinc, que calladito nomás también crece una barbaridad, pero miren el petróleo. Hoy día el petróleo estaba a $110 en la mañana, en la tarde llegó a 120. Sube y baja, está muy errático el precio del petróleo. Pero acá tienen como la mayor demanda por metales está haciendo que los precios de los metales suban, ¿no? Entre 2003 y 2012, la razón por la cual subieron de precio los metales fue porque China compró muchos metales. Ahora esa no es la razón. Ahora están subiendo porque los inversionistas están comprando metales como un activo refugio, dado que están deshaciéndose del dólar. Y claro, si tú con dólares compras oro o plata o cobre, la pregunta es ¿dónde van esos dólares? Bueno, esos dólares se están moviendo hacia las economías que se consideran más estables y entre ellas está Perú y por eso están entrando dólares a Perú. Esa es una de las razones, ¿no? Y eso te mantiene medio chato el tipo de cambio. Es decir, se los voy a poner de otra manera. Si no fuera por eso y por la cantidad que exportamos, 93 mil millones de dólares, el tipo de cambio hoy no estaría en 3.50, estaría más arriba. ¿Cuánto? No lo sé, pero estaría más arriba. Es gracias a que ingresan dólares que el tipo de cambio está aguantado. ¿Ok? Seguimos. Vamos a pasar esto para no. Acá tienen para quienes todavía no se convencen, una última, al primer trimestre de 2026. Arriba a la izquierda, el crecimiento de la recaudación por IGB en Perú. Para que esté creciendo así es porque la gente o las empresas están vendiendo y comprando más, si no sería imposible. A la derecha, consumo interno de cemento, ¿ok? El consumo interno de cemento es un predictor de lo que va a pasar con el sector construcción, que es un termómetro de la economía. Y si se está comprando más cemento a ese ritmo, es porque construcción va a crecer, ¿ok? Eso es algo bastante simple, ¿no? Abajo a la izquierda, miren, importaciones de bienes de consumo duradero creciendo a tasas encima de 30%. ¿Qué hay acá? Automóviles, laptops, celulares, todo lo que Perú importa del exterior. Claro, ¿para qué las empresas de retail, la que ustedes quieran, para qué importaría tantos bienes de consumo duradero? Porque los va a vender o piensa que los va a vender. O sea, si yo creo que no voy a vender lo que produzco, no lo traigo. Y a la derecha pueden ver importaciones de bienes de capital, maquinaria. Miren cómo crece. Entonces, la conclusión, hasta aquí, es que los resultados económicos no están mal. Lo que está mal desde que llevamos el curso juntos es que no se están conectando con el bienestar. Pero para que eso ocurra, se necesita una mejora en la forma como el Estado gestiona sus cosas. Recuerden siempre, 5 tareas del Estado: educación, salud, infraestructura, seguridad y vivienda. Ahí están las 5. ¿Ok? Tiene que hacer su chamba, pues. Ahora, si uno mira la demanda interna, ¿se acuerdan? Demanda interna, consumo más gasto público más inversión privada. Fíjese, con rojo demanda interna y con plomo PBI. Queda clarito que si sube rojo, sube plomo, pero sube menos, pero sube. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la demanda interna crezca más. Pero para eso hay que crear más empleo, hay que invertir más. Y para eso requerimos un mejor entorno institucional. Fíjense, esta es la última encuesta del Banco Central. El Banco Central hace una encuesta de expectativas todos los meses. ¿Ok? Y pregunta a 3 grupos de personas, a analistas económicos, a gerentes de empresas financieras y a gerentes de empresas no financieras. Esta primera pregunta que estamos viendo acá es, ¿en cuánto crees que estará la inflación en los siguientes años? Fíjense por favor en la columna del 31 de marzo, ¿ok? Que es la última encuesta.
la última, estaba esperando hasta hace un rato, pero no ha salido todavía, la de que corresponde a abril. Fíjense, miren 2028, que es lo que me interesa mucho. En 2028 se espera que la inflación sea 2,25, el sistema financiero espera 2,15 y las no financieras 2,30, es decir, entre 1 y 3, dentro del rango meta del Banco Central. Leamos, muchachos, entre líneas. Esto quiere decir que no se espera que quien gane la presidencia, sea quien fuere, vaya a destruir la macroeconomía. Por lo menos no digo que no pueda hacer, digo que no se espera. Miren PBI, miren 2028, si quieren, para que lo tenga más claro. 3,2 dicen los analistas, 3 dice el sistema financiero y 3,4 dicen las empresas no financieras. O sea, estamos en ese 3,4, que bueno, es mejor que nada. Pero esto quiere decir que la economía va a seguir creciendo. Está bien, vale la pena apostar, ¿ah? Va a seguir creciendo. Y ya sé que esperan el tipo de cambio. Fíjense 2028, mes de diciembre. 3,40 los analistas, 3,47 el sistema financiero y 3,50 las empresas no financieras. Es decir, se espera 3,50 en diciembre de 2028. Eso quiere decir que lo que se espera es estabilidad en el tipo de cambio, porque ahora y está en 3,50 ahora. Entonces se espera lo mismo. ¿Ok? Eh, de hecho, el Banco Central, y no creo cometer una infidencia con esto, piensa que la guerra de Estados Unidos con Irán va a ser breve. O sea, estiman que estaría terminando probablemente julio, agosto. Terminando es un decir, de alguna forma, no sé cómo. Y por ende, lo que habría pasado con el petróleo, etcétera, sería solo un hipo. Un hipo y volvería a su nivel normal. ¿Ok? Es una apuesta del Banco Central. Bueno, es una apuesta, pues, pero creo que el BCR nos ha dado 1.000 razones por las que podemos confiar, ¿no? Por lo menos en el Banco Central. Aquí tienen el número de días, y es una curiosidad nomás, ¿ah? Que ha durado cada presidente en el Perú. Es una curiosidad nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que vean que los tres primeros presidentes de este siglo tuvieron su mandato completo de 5 años. Desde 2016 comienza este caos, miren. PPK 603 días, Vizcarra 962, Merino 5, Sagasti 253, Castillo 497, Dina 1038 y Geri 130. Y Balcázar es un misterio. Todavía están recolectando firmas para sacarlo. No sé con qué objetivo, porque me parece que el señor Balcázar creo que ni siquiera tiene claro que está siendo presidente. O sea, no sé, creo que no sabe. Ya, crecimiento de la economía, datos hasta febrero, ¿qué es lo que hay? El INEGI hace este cálculo y miren que los datos son muy positivos para Perú, por lo menos en comparación con el resto de la región, ¿no? Y lo miran acá. El promedio 2001-2023, promedio anual de Perú es 4,1 de crecimiento. Es bien alto. Es bien alto. Claro, no es 5, no es 6, pero es 4. Nos supera solamente Panamá, que tiene otras características, ¿no? El canal, que es un centro financiero, tiene la zona libre de Colón, son otras características las que hacen que Panamá crezca, ¿ok? Pero, por ejemplo, Panamá tiene casi 40% de pobres, que no es la cifra de Perú, ¿ok? Perú está encima de todos los demás. Ahora, la inversión privada crecería fuerte este año, 9,5% de crecimiento este año, y sí, en 2023 se esperaría un ligero, o sea, no es que caiga, sino que va a crecer un poco más lento. Usualmente cuando tú tienes un periodo en que la inversión privada crece muy fuerte, hay un año en que se tiene que aligerar un poquito. O sea, esta no es una mala noticia, al contrario, es una buena noticia. La inversión pública sí muy chata en 2027. ¿Por qué? Porque en noviembre hay elecciones para alcaldes y presidentes regionales, ¿no es cierto? Entonces, lo que suele ocurrir cuando asumen el cargo, que es el 2 de enero del año siguiente, en este caso 2027, es que durante todo el primer año todavía no invierten, porque, bueno, lo voy a decir directamente, porque están aprendiendo. Sí hay que hacer un montón de papeleos, de cosas, y durante ese primer año todavía no invierten, ¿ok? Aunque suene loco lo que estoy diciendo, así es, pues. Ya, este cuadro espero les aclare todo, miren.
A la izquierda, crecimiento económico, a la derecha, pobreza. ¿Ok? Antes de ver datos de pobreza que han salido hoy. Miren, si ustedes miran el periodo, miren a la izquierda, 2004, 2014 o 2013 más o menos, si quitando 2009, que se creció muy poquito por los impactos de la crisis financiera de los Estados Unidos, ¿cómo se movió la economía peruana entre 2004 y 2013? 5, 6, 3, 7, 5, 8, 5, 9, 1, 8, 3, 6, 3, 6, 1, 5, 9. Siempre arriba de 5, ¿no es cierto? Fácil, siempre arriba de 5. Y miren la pobreza, de 58.7% a 21.8%. ¿Qué pasó después? El crecimiento se estancó entre 2 y 3, ¿ok? O entre 2 y 4, el famoso 3%. ¿Ok? Miren, 2014 a 2019. ¿Qué pasó con la pobreza? Ya no bajó más. Si yo veo esto, y no soy un fanático, sino simplemente veo dos cuadros, ¿qué cosa concluyo? Que si quieres que la pobreza baje, tienes que crecer por lo menos 4.5 o 5% al año. Y como hemos conversado, eso pasa por solucionar el rollo político. ¿Ok? ¿Qué pasó después de esto? Bueno, hubo una caída fuerte por la pandemia, un rebote, en fin, un crecimiento irregular. Caímos en 2023 por el fenómeno del Niño y la pobreza se estancó, digamos así, entre 29 y 30% de la población, lo que quiere decir que estamos, falta el dato de 2025, que estamos equivalentes a lo que había en 2010. O sea, estamos 16 años atrás. Este dato ha salido hoy 10 de la mañana, publicado 4:30 de la tarde. La pobreza en Perú en 2025 ha sido de 25.7%, ¿ok? Calculada por el INEI. Ahí tiene la evolución, ¿ok? Pero acá uno, desde luego uno puede leer estos datos de mil maneras diferentes, ¿no? Uno podría decir, bueno, comparado con 2024 estamos mejor, ¿no? Ya, pero espérate un ratito. Este es un porcentaje de la población. ¿Esto acá qué quiere decir en cristiano? Que si la población ha crecido, tú puedes tener un porcentaje más bajo, pero más número de pobres. ¿Se dan cuenta? La verdad es hay que decirlas completas, ¿no? La otra forma de leerlo es que con 25.7% tenemos un porcentaje de pobres más alto, por lo menos a jugar por el cuadro que desde 2016. Y si quieren ir más atrás, 25.7 o 25 tuvimos en 2013. Quiere decir que se mantiene un retraso de años. O sea, el Perú, si lo juzgan por indicadores sociales, donde este es el más básico, no se recupera de la pandemia. No hemos sabido qué cosa hacer. Claro, cambiando el presidente al ritmo que cambiamos, es como complicado pretender que algo cambie, ¿no? Que la pobreza baje más, ¿no? La inflación, como ven, este rango que está con color negro es el rango de 1 a 3, deme 5 o 6 minutos y termino. Y acá lo que pueden notar es que ya estábamos dentro del rango de 1 a 3, pero caray, el precio del petróleo ha hecho que nos salgamos, ¿ok? Pero el BCR considera que esto es temporal, ¿ok? Y la verdad es que vuelvo a decir que el BCR nos ha demostrado que debemos confiar en lo que ellos calculan, ¿ok? Yo escojo confiar. Creo que esto va a ser una vuelta y antes de diciembre, o en diciembre a más tardar, va a estar dentro del rango meta, salvo que, fenómeno del niño y todo lo que hemos comentado, eleve precios otra vez. ¿Ok? Hay que esperar. Acá hay cosas que no se están viendo, pero que quería compartirlas con ustedes. Primero, el precio del aceite de soya está subiendo y eso va a traer, diría yo, no se me ocurre otra cosa que decir, un aumento en los siguientes 3 meses del precio del aceite que compramos en los mercados. El precio del maíz está más o menos estable. El maíz es importante porque es el alimento de las aves, de los pollos. El trigo sí viene subiendo, pues. Y el trigo nos sirve para hacer pan, harina, fideo, galletas. Y eso viene subiendo, pues está por arriba del precio de enero de 2024. Ahora, esto tiene un rezago de 3 o 4 meses. O sea, quiere decir que los efectos de esto se ven en 3 o 4 meses.
que curiosamente van a coincidir con casi el debut del nuevo gobierno. Bonito se pone, ¿no? Ya, la inflación promedio anual 2001-2024, como ustedes pueden ver, eh, Perú es 3% de promedio de 25 años, está por debajo de todo el resto de América Latina, excepción Panamá, ¿ok? Excepción Panamá, pero en que todo el resto lejos, ¿no? Sin ningún problema. Y esto de acá, ¿se acuerdan la TIRI que veamos en el curso, la tasa de referencia del Banco Central? Miren que Perú consistentemente, color rojo en el gráfico, desde 2020, que empieza con pandemia, siempre ha sido la menor. Siempre ha sido la menor. Y eso es una muy buena señal internacional, ¿ok? Y eso es porque tenemos un Banco Central literalmente nivel Dios, ¿ok? Y hay que mantenerlo así. Nuestra tasa de referencia, como ven, es la menor de América Latina y muy cerca de la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas preguntas, bueno, algunas cosas muy rapiditas. Balanza comercial, exceso de exportaciones sobre importaciones. Miren, en el caso de Perú el saldo es positivo por lo menos desde 2017. Y los saldos, el saldo positivo de los dólares que entran versus los que salen es de 44.000 millones de dólares. ¿Saben de quién es el sueño? Esto que estamos viendo, de Donald Trump. Su rollo es que él tiene en Estados Unidos una balanza comercial deficitaria. ¿Por qué? Porque quien tiene la balanza comercial positiva es China. O sea, Estados Unidos la tiene en déficit, China en superávit. Esa es la figura entre los dos, más o menos. Y Trump no aguanta, pues si se va contra China y se va contra todos, ¿no? El déficit fiscal de Perú 2025, el segundo menor de América Latina, la deuda pública en 2025, la menor de América Latina, y quieren ver 2026, ahí lo tienen. La segunda menor, el segundo menor déficit fiscal y la deuda pública sigue manteniéndose como la más baja de América Latina. Esto de la deuda es muy importante, porque si ustedes miran México, Colombia o Chile, son deudas altas. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo Perú ha podido, pues, lograr esto? O sea, bueno, porque no solo tenemos un BCR que funciona, con los defectos que pueda tener, el Ministerio de Economía también funciona, ¿ok? Son los datos. Quería cerrar con este cuadro de acá. Miren, les decía que el Congreso había aprobado leyes que aumentaban el gasto público, ¿ok? Y como ustedes saben, el gasto público se financia con los impuestos que pagamos, lo que pagamos. Ahí tienen en el gráfico de la izquierda, este, tienen datos de cuántas leyes con impacto fiscal negativo, o sea, más gasto o menos ingresos para el Estado, se aprobaron desde 2006. Y si ustedes ven el Congreso 2021-2026, ha aprobado 248 leyes. El Congreso manda. Porque si esto lo observa el Ejecutivo y dice, no, esto no puede ser, el Congreso lo aprueba por insistencia. ¿Ok? Y miren acá para que realmente le tomen el peso a esto y no le pidamos mucho al nuevo gobierno. Eh, la, de todos ese 248, 199 afectan directamente al gasto público en el sentido que lo aumentan. 39 afectan directamente a los ingresos del gobierno en el sentido que los bajan. O sea, es mala la noticia. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, ya les expliqué el detalle, pero el Congreso ha buscado reelegirse, ¿no? Porque acuérdense que los congresistas podían ir al Senado y al Congreso. Y lo han conseguido, bueno, con la data que hay hasta hoy día, 10 congresistas actuales han sido reelectos para el Senado y alrededor de 15 para diputados. ¿Qué tal? Ahí está, pues. Cierro con esto, la bolsa ya subiendo mucho porque sube pues la minería, ¿no es cierto? Eso es lo que tenía para mostrarles, había calculado compilar una hora más o menos y justo hemos hecho una hora. Así que, Pili, estoy abierto a todas las preguntas, he abierto el chat. Este,
Em, ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Claro, Yesenia está obligado a bajar las tasas, pero Kevin Warsh no baja las tasas. Hay un artículo firmado por él de hace unos días en Washington Post, y él dice que si la inflación proyectada en Estados Unidos para este año se sostiene en lo que se espera 4%, él va a subir las tasas. ¿Será? Vamos a ver qué pasa. Te escucho, Pili. Pues muchas gracias por tu presentación. Invitamos a todas las personas que están aquí en la sala de Zoom a dejarnos sus preguntas en el chat. Y mientras, ¿por qué no empezamos nosotros, quizás? ¿Ya? Y te hago Perfecto. una pregunta, Carlos, ante tan importante ponencia que nos acabas de dar, que hoy en día, ¿cuál considerarías tú que es el principal riesgo económico que tiene nuestro país? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creería, Pili, que hay un riesgo que es, si me preguntas a mí, claro, es subjetiva mi respuesta, pero ahí va. Creo que el precio del petróleo. El precio del petróleo, ¿sabes qué pasa, Pili? Que incide en todo, simplemente. Eh, Finalmente, pongámonos, yo sé que la pregunta es por la segunda vuelta, ¿qué puede pasar? Y parece que ese es el principal riesgo, ¿no? Pero si les he repetido y he insistido en el tema del Senado, Pili, es porque ese nuevo presidente lo pueden cambiar en un mes simplemente y entrar en otra secuencia de uno al año. Pues entonces, eh, creería yo que el precio del petróleo, espero que sea breve. Quiero que las corrientes cambien para que el fenómeno del niño no afecte a la gente más pobre, porque siempre los más afectados ante una crisis son los que menos tienen, y eso es injusto, pero es. Gracias, Pili. Carlos, justo ya nos están dejando algunas preguntas. Sí, hay una Aprovecho para ya. hacerte una segunda mientras las personas se van animando a dejarnos las preguntas en el chat. Y Ya. era, ya con miras a un próximo gobierno, Mm. ¿cuál crees que va a ser el principal desafío económico? Y quizás aquí también te añado un poco A la ver. pregunta también desde el entorno empresarial. ¿Cuál es el principal desafío? El principal desafío económico a partir de los datos solamente económicos es cómo reequilibrar la posición fiscal del Perú en el sentido de gastos del gobierno e ingresos del gobierno. Como conversamos, los gastos van a subir mucho este año por el Congreso. El reto, Pili, ¿sabes cuál es? Es cómo buscamos reequilibrar un poco esa situación, aunque sea a poquitos, sin que eso implique que el menor gasto público impacte negativamente sobre la percepción que la gente tiene del gobierno. O sea, hay que seguir bajando pobreza, hay que seguir chambeando. Eh, pero sí, las empresas tienen que tener paciencia, pero por favor, las empresas tienen que invertir, porque si las empresas no invierten, el Perú se para. Tenemos que seguir empujando el barco, a pesar que hay algunos que están subiendo en el barco y nos hacen que pese más, pero hay que seguir empujándolo. Ahora sí han entrado varias preguntas, Pili. Así es. Empiezo a contestar. Sí, por Ya. favor, Carlos, gracias. Frank, muy buenas noches. La pregunta es cómo podría afectar la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y la OPEP Plus. Mm, no creo que haya mucho impacto de la salida de Emiratos. Sí puede haber un impacto más cualitativo que cuantitativo. Cualitativo en el sentido de que llama la atención que un país como Emiratos Árabes se salga de la OPEP. ¿Ok? Sí llama la atención, pero cuantitativamente no. Yo creería que hay muchos roces con Donald Trump de una serie de países que usualmente son socios de Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias, Frank. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Es una muy buena pregunta. Yo lo que creo, Alfredo, gracias por tu pregunta, es que no creo que el gobierno nuevo opte por una austeridad fiscal brutal. No creo. Yo creería, si me preguntaras a mí qué haría, haría una trayectoria de reducción del gasto de manera gradual. ¿Ok? Pero otra vez, Alfredo, lo primero que hay que hacer es no crear nuevas leyes. Y el problema es que el nuevo reglamento del Senado sí permite que, bueno, permite, o sea, no dice que no, por lo tanto es posible que el Senado y que diputados empiecen a hacer nuevas leyes otra vez. Lo primero que hay que hacer es parar esa sangría.
Y lo segundo que hay que hacer es diseñar una trayectoria de disminución del gasto público de manera gradual. O sea, hay que volver a cumplir metas fiscales, creería, en 2 o 3 años. ¿Ok? Porque, insisto, si bajas el gasto, no puedes cortar inversión pública o no debes cortar inversión pública. A propósito, hemos visto que el aumento del gasto público, no quiero exagerar con esto, Alfredo, pero básicamente es sueldos y salarios. Es una situación difícil. ¿Ok? Este, Gabriel, lo más probable es que sí. Muy buena tu pregunta. Lo más probable es que sí, el BCR esperaba un récord en términos de intercambio. Los términos de intercambio son la fracción que se forma entre los precios de lo que exportamos y los precios de lo que importamos. Como los precios de lo que exportamos, oro, plata, cobre, en fin, estaban subiendo a todo tren, se esperaba que agarremos un récord a fin de año. ¿Ok? Pero el precio del petróleo, que es lo que importamos, está en el denominador. Entonces, como eso sube, probablemente haya un poco menos de lo que el Banco Central esperaba, pero igual la tendencia es totalmente para arriba, Gabriel. Eh, Melanie, ¿cómo estás? Buenas noches. Me pregunta Melanie si recomienda mantener ahorros en soles, en dólares o una combinación de ambos. Mira, Melanie, siempre que hay cierta turbulencia como la que vivimos hoy, la receta es diversificar. 50-50. Diversificar. Ahora, si me fuerzas y me dices, pero dame una de las dos, te diría soles. Te diría soles. ¿Por qué? Porque la data que les he mostrado muestra que el dólar no va a tener una tendencia, digamos, tan contundente hacia arriba, ¿no? Janet, sí, de hecho el sector turismo se ve afectado, pero se ve afectado también por el precio del petróleo. Combustible cuesta más. La gente, mira, como sube el precio del petróleo, sube el precio de todas las cosas. Entonces la gente tiene menos plata para disponerla para irse de turismo. ¿Ok? El fenómeno del niño con las lluvias y sequías va a maltratar instalaciones turísticas y carreteras. El precio del petróleo sube el precio de los vuelos. Entonces sí afecta al turismo en forma negativa. Por eso le decía a Pilar que el precio del petróleo es uno de los grandes problemas que hay que esperar que sea leve, nada más que sea temporal, ¿no? Jonathan, ¿cómo estás? Eh, mm, a ver, hasta ahora las expectativas siguen en terreno positivo, hasta ahora. Hay, creo que algunas cositas que están haciendo que esté en terreno positivo. Creo que la principal es que Julio Velarde ha anunciado que si el nuevo presidente o presidenta se lo pide, él se queda. ¿Ok? Lo ha dicho públicamente. Basta que se lo pidan. Ahora, hay un detalle más acá, que de acuerdo con las nuevas reglas, Senado, la figura va a ser así. El presidente del Perú o la presidenta del Perú, no sabemos quién irá a ganar, propone al presidente del Banco Central, digamos que proponga a Julio Velarde. En términos de las nuevas reglas, lo nomina. ¿Y quién dice sí o no? Sí, no, lo cambio. El Senado. Entonces hay que ver cómo está la correlación de fuerzas en el Senado. ¿Ok? Ahora, dicho esto, yo creería que gane quien gane, si Velarde se ha ofrecido a quedarse, sería un despropósito que no lo nombren. Sería un error de partida del nuevo gobierno, pero descomunal simplemente. Entonces, ese es un primer factor. El segundo factor es el brutal aumento de exportaciones, que no solo son metales, ¿ah? Es agroindustria, son un montón de cosas que Perú está exportando y exportando bien. Eh, Eso, sumado a que los empresarios esperan que no haya mayor, o sea, la postura de los empresarios te la daría más o menos así. No esperan que haya mayor cambio en el manejo macroeconómico, no. Esperan que más o menos se mantenga, ¿ok? Y lo segundo, dicen, claro, el peor escenario es que manteniéndose eso, no haya ninguna mejora institucional, que es lo que necesitamos. Pero eso sería igual a lo que tenemos ahora. Por ende, mis expectativas no tienen por qué cambiar.
¿Ok? Esa es la lectura que tienen. Claro, son lecturas que tienen, pero no sabemos qué cosa irá a pasar en la vida real, ¿no? Hola, Giancarlo, por nada, hombre. A ver, desde nuestra posición hay que seguir apostando por el Perú. Hay que emprender, hay que invertir, porque al final lo que pase con el Perú depende de nosotros. Y yo soy un convencido que si todos tomamos la decisión de invertir, el Perú sí va a salir para adelante. ¿Ok? Yo lo que sigo proponiendo y lo sigo diciendo es que gane quien gane, debe convocar a los mejores en cada área. ¿Para qué? Para que se pongan en marcha los programas y proyectos que requerimos. Ya vimos que para que la pobreza baje, la economía tiene que crecer 5 o más, está creciendo 3,5. Ya, hay que hacerla crecer 5. ¿Y eso de qué depende? Que invirtamos. Hay que apostar por el país. Es lo que nos corresponde. Y lo otro, mira, Estados Unidos, para que revierta su rollo con China, si me pides mi opinión, te diría que la única forma es que termine el gobierno de Trump y que no gane Marco Rubio o Vance, que son los delfines de Trump. Y te respondo con la confianza que tenemos porque es lo que veo. O sea, si va a seguir otro Trump igual, estamos complicados. O sea, China va a seguir complicado con Estados Unidos, ¿no? Hola, Víctor. Este, sí, la transformación digital y la IA tienen un tremendo rol, ¿no? eh, lo que sostiene el magro, pero crecimiento al fin y al cabo en los Estados Unidos es la inversión en data, la inversión en IA, que es brutal, ¿no? Y yo creería que esa inversión en IA se va a ir trasladando a Perú y no tan gradual, se va a trasladar rápido. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes indicadores macroeconómicos sólidos, eh, eso llama inversión. Entonces, yo pensaría que sí, que va a tener un impacto fuerte. Eh, Hay dos posturas respecto de esto, ¿no? La postura que va ganando, digamos, en el partidor es básicamente tenemos que adaptarnos todos en las empresas, todos a la IA, ¿ok? Es eso o morir simplemente. Otros dicen que la IA ha venido para complicar las cosas. Yo no creo, yo creo que es un instrumento como otro que hay que saber usarlo y nada más. Y las empresas tienen que aprovechar a la IA, eso es lo que yo lo vería. Hola Kevin, ¿cómo estás? Buenas noches. No, no tienes nada que agradecer, al contrario. Este, mm, Mira, hay muchas oportunidades, acabo de decir una, cualquiera vinculada con base de datos, con IA. eh, Hay oportunidades en una serie de áreas de la economía. No creo que hayan nuevas oportunidades, por ejemplo, en construcción, pero en agroindustria sí se puede empujar mucho más. Agroindustria, Perú es potencia a nivel mundial y hay muchos productos que Perú puede invertir y puedes empujar más, ¿no? Eh, la gastronomía es otro rubro que Perú puede tranquilamente seguir empujando, ¿no? Este, Creería eh, que no solo eso, ¿no? Sino que creo que Perú ya tiene que darle, y esto es una cosa que parece que sale del tema, pero no sale, tiene que confiar más en la mujer. El gran rollo de Perú es que Perú es un país machista, está haciendo lo menos, y eso es una buena noticia. Pero miren la UP, está liderada por mujeres y miren lo bien que está. ¿Qué más ejemplo quieren? Mi familia, yo también soy dominado, ustedes saben, pero soy feliz. Hay que darle más espacio a la mujer. Esa es mi postura. Miguel, te leo, gracias. Mira, Miguel, sé a quién te refieres. Ha dicho que va a reestructurar el Banco Central. Yo no veo forma porque para reestructurarlo tendrían que quitarle la independencia. Y para quitarle la independencia habría que cambiar la ley orgánica. Y para cambiar la ley orgánica se requieren 2/3 de votos del Senado. Y si tú ves la composición de las bancadas que han entrado al Senado, no tienen 2/3 de votos. Así que eso es un saludo a la bandera, simplemente. Salvo, claro, que de un golpe de Estado o algo parecido, ¿no? Que se sienten en el Senado, ¿no? Puede ocurrir. Pero bajo el marco legal actual no hay forma. Jonathan, ¿qué tal? A ver, lo que pasa es que, mira, usualmente los candidatos
No todos, ¿no? Pero muchos candidatos dicen una cosa en campaña y hacen otra cosa una vez que ganan. En 2011, Ollanta Humala, rebelde de izquierda como el señor Sánchez de ahora, eh, ganó la elección. Y entonces en un día el tipo de cambio saltó una barbaridad. ¿Y qué dijo el segundo día, cuando todavía no había asumido? Ya hablé con Julio Velarde y se queda en el Banco Central. Todo se apagó. O sea, Ollanta Humala, que fue un líder de izquierda, apareció como un líder de derecha en el gobierno. ¿Ok? Ahora, Roberto Sánchez es más fundamentalista. Entonces, yo creería que Roberto Sánchez vería más difícil que gire tanto como giró Humala. Pero lo que no puede hacer es irse en contra de los resultados económicos que presenté al comienzo. Contra eso no puede ir. Lo que tendría que hacer es concentrarse en mejorar la parte social, ¿no? Pero sí, pues el temor está. No, no se puede engañar a nadie, no porque sea malo ser de izquierda, sino porque su postura es muy radical. Y si quieren que agregue algo, porque tiene Antauro Humala. Y eso sí es un problema. Pero la gente se transforma, ¿ok? Yo creería que ante cualquier locura, de cualquiera de los dos o de los tres, pues todavía no sabemos quiénes son, pero ya casi lo sabemos, ¿no? Ante cualquier locura el Senado lo saca, a él o a la señora, ¿no? Igual, ¿no? Ahora, evidentemente, la decisión del voto es una decisión que hay que pensarla bien, ¿no es cierto? Porque tienes por un lado economía, orden, por otro lado un cambio grande. eh, o sea, Sánchez representa un cambio grande, pero el problema es que si uno ve el programa de gobierno de Sánchez, y esto simplemente es una opinión muy personal, las medidas que él ahí plantea son medidas que han probado no funcionar en otros lados. Y eso preocupa, ¿ok? Puede puede transformarse, pero ahí está. A ver, seguimos. Néstor, ¿cómo estás? Eh, eh, de hecho, no es una buena medida no respetar los contratos. El respeto irrestricto a los contratos, por mucho que no te gusten y que los heredes de un gobierno previo, es fundamental en una economía que se precia de ser una economía decente. ¿Ok? Y lo que dices tú es verdad, totalmente cierto. Yo esperaría que eso no ocurra en un futuro gobierno. El riesgo país no se ha visto afectado. Y no se ha visto afectado porque lo que el riesgo país mide exactamente es lo siguiente: la capacidad de pago de la deuda externa del país. Y como Perú tiene una deuda bajita, su riesgo país es bajo. Ahora, el ENVI, que es el otro indicador que sí incluye la coyuntura política, la coyuntura de los contratos, hasta ahora no se ha visto afectado. Puede que mañana sí, pasado sí, pero hasta hoy día no está afectado. Marisabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, em, a ver, hemos visto que los resultados macroeconómicos son buenos, ¿ok? Y eso es lo que hay que apoyar. Hay que apoyar un Banco Central independiente, hay que apoyar un MEF que cuadre cuentas. Yo prefiero no entrar en afirmaciones que con todo respeto prefiero no entrar en esa parte, pero sí pienso que la economía tiene que seguir yendo bien y tenemos que avanzar en la reforma institucional. En mi caso, Marisabel, yo miro para adelante. Soy condenadamente optimista, miro para adelante. Eh, no me quedo estancado. ¿Sabes por qué, Marisabel? Porque no gano nada. Tengo una hija de 21 años que quiero que se quede en el Perú. No gano nada.
lamentándome de lo que pasó a nivel político en los últimos años, en los últimos 20 años, 50 años. ¿Sabes por qué? Porque no lo puedo cambiar. Pero en cambio sí puedo tener esperanzas hacia adelante. Sé que es una postura personal, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero ni siquiera he entendido qué cosa es pacto mafioso. Porque cada analista al que yo les he preguntado personalmente han incluido unos frentes políticos y no otros. Así que no sé qué cosa es. Yo sí creo que el Congreso ha hecho mal en aprobar leyes que desequilibran las cuentas fiscales. Eso, ¿ok? Que cambien de presidente a cada rato es fruto de un problema mucho más de fondo, mi estimada Marisabel, que es el siguiente. El Perú no tiene partidos políticos. Y mientras no los tenga, el Congreso va a jugar con esa ausencia para sacar y poner a quien crea conveniente. El solo hecho que se hayan presentado 36 frentes políticos a las elecciones te demuestra que no hay partidos. Porque si yo hago una pregunta ahora, ¿en qué se diferencia el partido A del B y el B del C? Nadie sabe. Solamente en la persona que está en la cabeza. Nada más. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, Miguel, se está dando una fuga de talentos hacia el exterior desde hace varios años, desde 2021, ¿ok? Y eso lo sacas por el hecho que son jóvenes peruanos que salen y no regresan, ¿ok? Pero, eh, si esto se va a mantener o no, yo creería que esto se puede modificar y para bien, pero va a depender de lo que haga el nuevo gobierno, va a depender de que Velarde se quede en el Banco Central, va a depender que la coyuntura externa no nos siga jugando en contra. Este, yo creería que de eso va a depender, ¿no? Pero a los chicos hay que explicarles que si los que son, digamos, son estudiosos, estudiosas, saben, si ellos se van, entonces ¿quién se va a encargar del Perú en el futuro? Esa es la pregunta. ¿Vamos a seguir empantanados? No, tienen que quedarse los chicos. El Perú es más grande que sus problemas. Este, una última, Pili, una última pregunta. Giovanna, buenas noches. Hay indicadores, te sugiero, Giovanna, que descargues de la web del INEI el documento que ha salido hoy en la tarde, se llama Pobreza 2017-2025. Ese documento tiene muchas cifras de educación, ¿ok? Así que por ahí puedo darte el consejo. Gracias, Giovanna. Pili, Muchísimas gracias por todas las preguntas que has podido resolver. Nos han quedado muchas en cola, como te estaba sí, comentando por interno. Pero antes de cerrar y agradecerles a todos por estar aquí, sí quisiera hacerte una última pregunta y una claro, última pregunta desde tu rol docente, de este ujú, rol tan querido por todas las personas de la escuela, por quienes hemos pasado por tus aulas, por gracias. quienes hemos estado contigo y viendo toda esta dedicación que tú tienes hacia nuestros alumnos y nuestros egresados de maestrías. Y bueno, decirte precisamente que esta charla está dirigida a ellos. Sabemos que hay personas que también se han inscrito desde nuestras redes sociales y los invitamos a que nos sigan, pero también acá hay una gran comunidad de alumnos y egresados de nuestras maestrías. ¿Qué mensajes tú le podrías dar en un contexto como el que estamos viviendo? ¿Por qué? Y precisamente justo lo que tú hablabas, se habla mucho de estancamiento, se habla Ujú. mucho de esperanza. ¿Qué mensaje le podrías dar para seguir apostando por una educación, por la educación? Sí, yo, Pili, respondería en varios niveles. Primero, te diría que estoy absolutamente convencido que la educación es el principal motor de cambio de los países. Y es por eso que modestamente hago estas charlas y puedo hacer todas las charlas que quieran, porque creo que la educación es el camino. Segundo, me parece extraordinario la cantidad de preguntas que hay, porque eso quiere decir que están interesados, nuestra comunidad está interesada en saber más y compartir más lo que saben, porque seguramente hay muchos de acá que saben mucho más que yo en ciertos temas, pero por supuesto, nadie sabe todo. Lo otro
es que yo les diría a todos que no se depriman, que apuesten por el Perú. La Universidad del Pacífico apuesta por el Perú, la PBS apuesta por el Perú, Pile apuesta por el Perú, yo apuesto por el Perú. Síganos, hagamos del Perú un país grande y sobre todo con bienestar para todos y en paz. ¿Lo hacemos? Ese que sea nuestro pacto, no mafioso, nuestro pacto. Un abrazo a todas y a todos. Gracias por haber estado ahí. Gracias, Pili, por tu infatigable organización. Pili está organizando esto hace ya no sé cuánto tiempo, pero si no fuera por Pili, esto no habría podido ser. Y gracias a la PBS, a Pati Lama, a Elcita del Castillo y Lorena Leguía, que son las cabezas de la PBS, por dar luz verde para que esto pueda haber ocurrido. Y Pili, si quieres, les anunciamos la siguiente charla de una vez ya. Sí. Justo antes de que, por favor, de despedirnos, los invitamos ya a nuestra segunda charla. Por favor, que todos nos reserven Carlos, ¿me corriges? ¿El 11 de agosto? 11 de agosto a las 7 de la noche, después de que tengamos ya presidente, entraremos y veremos ahí cómo estará el precio del petróleo, si hubo o no niño, quién ganó y qué está haciendo, Así es. si Velarde se quedó. Así que nos vemos el 11 de agosto. La PBS no se separa de ustedes y Pili tampoco. Un abrazo a todas y a Tampoco, todos. Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradecemos la presentación. A todos, yo les he enviado un correo con el enlace en vivo de la charla y también le vamos a enviar la charla completa para que puedan verla, para que puedan compartirla. Les agradecemos inmensamente toda su participación y las preguntas y gracias, Carlos, por toda la dedicación. Al contrario, Pili, tú sabes que yo soy PBS a muerte. Gracias. Buenas Chau, noches a chau, hasta todos. mañana. Chau, chau.